Cuando queráis podemos dar comienzo. Vale. Hola, buenas tardes. Soy Paqui Gasco, soy enfermera de Medicina Preventiva y hoy estoy aquí como vocal de la Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud Pública y Gestión Sanitaria para presentaros este webinar bastante interesante que creo que a todos ustedes os va a gustar. El tema de la webinar de hoy es la actualización de la antisepsia de la piel en cirugía. Para ello tenemos a 3 grandes ponentes, que en primer lugar nos hablará el doctor Rafael Erruzo, catedrático de Medicina Preventiva de la Universidad Autónoma de Madrid, y el tema será bases científicas para la correcta antisepsia de la piel en cirugía. A continuación nos hablará don Juan Navarro García, jefe de sección de Medicina Preventiva del Hospital de Elche. Su tema será la utilización de los aplicadores de clorexidina alcohólica en el proyecto IQZ, y para finalizar la doctora Lara Pino, facultativo de especialista en medicina preventiva del Hospital de Bardecilla, que nos va a contar su experiencia. Su tema será de la teoría a la práctica, en la experiencia de Cantabria, en la compra y uso centralizado de los aplicadores. Tenemos 15 minutos cada uno de ellos. Comenzará el doctor Erruzo y así podemos tener un turno de 15 minutos para las preguntas que nos puedan hacer. Cuando quiera, doctor Rafael Erruzo. Muchas gracias. A ver, ¿se ve? Comparte pantalla. Es que sale como muy grande. Sí, pero le da compartir pantalla, presentación. ¿Lo veis? No, ¿Se ve? no. No, tienes que darle de nuevo a compartir. Tienes que minimizar la diapositiva. Y compartir, vale. Y ahora ya, aquí. Compartir. ¿Ahora sí? Sí. Ahora sí. Fenómeno. Vale, pues muchas gracias. Pues vamos a intentar esto resumir en 15 minutos. Me cuesta mucho trabajo resumir, así que por favor, ser un poco comprensivos. Bien, el esquema de la presentación son una pequeña introducción, después hablar de las bases microbiológicas de por qué utilizamos esta clorexidina en alcohol y después un pequeño adendo que lo sugirió el doctor Juan Francisco, porque hablar un poquito sobre las suturas con antisépticos. Bien, primero, ¿por qué utilizar o cuáles son los factores que van a influir en el procedimiento de la desinfección de la piel? Pues bien, los gérmenes que van a actuar sobre la piel van a ser relativamente sensibles, con lo cual esto no nos va a dar grandes problemas. El número de gérmenes sí puede ser un gran problema y de ahí la indicación de la ducha antes de ir al quirófano para reducir el número de gérmenes. En cuanto a la concentración y el tiempo, sabemos todos que están en relación inversa, tampoco va a ser un gran problema porque pintamos la piel y después la cirugía, excepto en urgencias, pues la mayor parte de las veces van a pasar varios minutos, tiempo suficiente para que actúen los desinfectantes o los antisépticos que vamos a emplear en la piel. La temperatura, una temperatura adecuada para la utilización del producto, pues, hacia los 20 grados es cuando mejor actúan los desinfectantes. La resistencia que en los antibióticos nos van a dar problemas, sin embargo, en los desinfectantes, como veremos ahora, o en los antisépticos, no va a ser un problema prácticamente, va a ser un problema nulo, ¿no? En cuanto al deterioro e inactivación del producto, eso sí, puede ser que nosotros empecemos a mezclar cosas y al final algunos de ellos no siempre se lleven bien. Y por último, quizás lo más importante de todo, sobre qué superficie vamos a actuar. Pues bien, la superficie sobre la que vamos a actuar es una superficie muy rugosa, con restos de materia orgánica.
con muchos microorganismos y además microorganismos que van a ir recuperándose después de la desinfección. Pues bien, entonces vamos a tener que seguir dos grandes reglas. Primero, ojo que los desinfectantes no difunden desde el sitio de la aplicación. Es decir, van a quedar zonas sin antisépticos cuando haya cualquier descamación. Y todos los gérmenes que estén en zonas donde no haya llegado el antiséptico van a sobrevivir. Pero no es porque sean resistentes, sino porque la aplicación es inadecuada. Y después, otro elemento que tenemos que tener en cuenta es, o segunda regla, siempre elegir desinfectantes que tengan una buena acción residual. ¿Por qué? Porque los microorganismos van a quedar acantonados en las zonas de los folículos pilosos, etcétera, como mínimo un 20% de ellos, y enseguida van a intentar colonizar las zonas que hemos desinfectado. También los gérmenes que llegan desde otras zonas de la piel o por las manos del cirujano, etcétera, van a colonizar esta zona, y si no tenemos un desinfectante con una buena acción residual, pues enseguida podemos contaminar la herida quirúrgica. Bien, empecemos ya el tema. ¿Con qué hacen la antisepsia? Pues normalmente lo hacemos con povidona o con clorexidina, pero en el 2010 ya nos vino este trabajo estupendo, que es un ensayo clínico, en el cual nos decían que la clorexidina 2% nada más, es decir, una concentración que sorprendía porque era relativamente baja en alcohol, pues era mucho mejor que la povidona yodada. Y esto se demostraba en distintas, tanto en herida superficial como en herida profunda, y ya no en la de órganos de espacio, como es bastante lógico. Pues bien, como en la docencia, pues yo impartía el bundle de la prevención quirúrgica, en el cual se basaba en esta especie de icono de un gatito, que decía lo de corte, antibiótico, temperatura y azúcar. Ese era el bundle. ¿Por qué no hacer un bundle ampliado? Pues bien, con la antisepsia, a mí se me ocurrió enseguida hacer como una especie de carta, de un naipe, en el cual se ponía el as de este gatito, pues decía antisepsia, corte, antibióticos, azúcar y temperatura. Es decir, podía ser un bundle modificado, que lo publiqué, como veis ahí, en el 2010 en la revista de traumatología o en nuestra revista, y enseguida esto pues empezó a cundir un poco, y ya parece que empezamos a hacernos eco de por qué no hacer un bundle que se llame Cero infección de herida quirúrgica. Esto, como es del 2013, y se ha seguido su curso gracias sobre todo a don Francisco Navarro, y parece que ahora nos dirán pues toda la eficacia que ha tenido esta solución. Bien, ¿por qué utilizar clorexidina y no otro producto? Pues aunque sea un producto alcohólico, como el yodo en alcohol, en este trabajo de Tully pues se ve que sí, algo hace que la clorexidina sea mejor que cualquier otra solución yodada. Claro que si en vez de una cirugía como la cesárea utilizamos cirugía ya como cirugía colorectal, ya cuesta más trabajo hacer esta diferencia entre una solución alcohólica de yodo y una solución alcohólica de clorexidina, pero siempre va a favor de la clorexidina. ¿Por qué? Porque normalmente la clorexidina deja una buena acción residual que va a impedir que los gérmenes entren en la herida quirúrgica antes de que nosotros cerremos, y de esta manera pues lograremos una menor infección de herida quirúrgica. Entonces, hay diversas guías que van a decir que nosotros con isopropanol y clorexidina al 2% tendremos suficiente para reducir la infección de nuestra herida quirúrgica. Entonces, ¿en qué nos basamos? Pues nos basamos primero en alcoholes. Dentro de los de cadena corta elegimos, como veis, el que tiene el OH en la mitad, el isopropílico, pero también podían servir incluso cualquiera de los otros. Pero bien, cualquiera de los alcoholes va a hacer una desnaturalización y solubilización de los lípidos de la pared celular. Esto va a hacer que se debilite, y la presión interna hace que explote la bacteria cuando se salga el citoplasma hacia el exterior, porque dentro de la bacteria va a haber 1000 atmósferas nuestras de presión, con lo cual enseguida aquello explota en cuanto se debilita la pared celular. Pues bien, esta mezcla que tiene algún problema. Primero, no podemos diluirla. En el momento que diluimos un alcohol, enseguida perdemos la eficacia, y después el riesgo de ignición. La clorexidina, sin embargo, es una molécula mucho más grande que la que teníamos anteriormente, que la del alcohol.
Como veis, una molécula que tiene trocitos de carbono, tiene incluso péptidos en la orilla y luego un clorobenceno. Pues bien, esta molécula tan grande actúa muchas veces más parecido a un antibiótico casi que un buen antiséptico, sobre todo a concentraciones bajas, a concentraciones menores de 1000 partes por millón, pues actúa casi como un antibiótico. Se unen los fosfolípidos, empieza a perder cationes divalentes la célula y, sin embargo, puede tener incluso mecanismos que reviertan esta pérdida y actúa, como veis, algo parecido a un antibiótico. La bacteria no acaba muriendo. Ahora bien, cuando ponemos una concentración tan alta como la de 2000 partes por millón, que es la que decimos la concentración del 2% en alcohol, es tan alta que acaba rompiendo enseguida la pared y se sale el citoplasma y la bacteria explota y no hay forma de evitar esta muerte celular. No hay ningún mecanismo de defensa de la célula que nos impida esa destrucción. ¿Qué efectos secundarios tiene? Pues algún síntoma alérgico, actuación de la clorexina sobre el sistema nervioso, pues sobre todo en oídos y en ojos, etcétera, pues puede ser perniciosa. Altera también la cicatrización, por eso no aplicarla después del cierre de la herida quirúrgica. Y, por supuesto, la inflamabilidad como otras soluciones alcohólicas. De ahí que el proyecto IQZ pues, insista en ello de forma gráfica, como todos sabéis. ¿Bien? Vamos a suponer que nosotros elegimos ya esta fórmula, clorexina en alcohol, y nosotros también tenderíamos a elegir productos que sean medicamentos, pero ojo, cuando utilizamos un medicamento resulta que tenemos que esterilizar la mezcla. El método puede alterar el efecto antimicrobiano. Además, puede ser que nos interese que lleve colorante para ver dónde aplicamos. Ese producto que normalmente es aniónico altera la clorexina, que es catiónico. Después, ¿hasta cuándo llega? Y sobre todo, hasta las 3 horas debería de llegar. Y el espectro de microorganismos es muy amplio, solamente son microorganismos típicos de la piel, pero si se contamina con los gérmenes de otro origen, aquello no sigue funcionando. Hemos elegido una marca, en la que podemos comparar con la que ustedes quieran en cualquier momento, que era el Cloraprep, que tenía un aplicador muy versátil, era un medicamento ya, tenía un colorante aniónico y vamos a ver el efecto residual con distintos gérmenes y de ahí pues sacamos esta publicación, como veis, del 2019. Yo la voy a exponer rápidamente. Utilizamos Cloraprep ya con la fórmula tintada o antes de la tinción rompíamos el recipiente y podíamos extraer de esta manera el producto antes de que se mezclara con el tinte. Luego utilizamos como controles pues, la mezcla hecha en laboratorio de isopropanol con clorexidina o bien solamente el isopropanol. 22 gérmenes, algunos ATCC y otros cogidos de UBI, donde tenemos gérmenes resistentes a los antibióticos, se ponían en un portador de gérmenes y después se inhibía, se cortaba la acción del antiséptico. Entonces, ¿cómo lo hacíamos? Pues poníamos el portagérmenes, le poníamos el microorganismo, los dejábamos secar y después de secar durante 30 minutos le añadimos el antiséptico. Lo dejamos bien 30 segundos o un minuto de actuación, inhibíamos la acción del desinfectante, de esta manera ya no podía seguir matando gérmenes y después de agitar, pues contábamos el número de gérmenes supervivientes. Si eso lo comparábamos con el agua en lugar del desinfectante, pues teníamos el efecto directo. ¿Y el residual? Pues lo contrario. Primero sobre el portagérmenes ponemos el antiséptico, lo dejábamos actuar 3 horas y después añadíamos el germen. Como veis, el germen solamente se enfrentaba a lo que quedara después de 3 horas de secación de ese antiséptico. Después de ese contacto lo inhibíamos en un minuto, hacíamos el recuento exactamente igual y ya tenemos el efecto residual. Vimos que el promedio de gérmenes que se quedaban en nuestro portagérmenes era muy alto, alrededor de 7, como nosotros hacíamos una dilución de 1,10 para poder contar, pues resulta que nos estábamos enfrentando en realidad a 5 a 6 logaritmos de gérmenes. Este era nuestro tope. Muy bien, con ese estrés bastante grande para la actuación de cualquier desinfectante, nosotros vimos la eficacia directa, que era, como veis, un aumento poco a poco
de la acción en el tiempo, pero ya se iban separando al cabo de un minuto lo que era solamente el alcohol, con el alcohol clorexidina hecho en el laboratorio y con el alcohol clorexidina de la marca que nosotros estábamos estudiando. Curiosamente, como veis aquí, no hay apenas diferencia entre la acción del efecto del producto tintado o sin tintar, es decir, apenas inhibía el efecto antiséptico. Aquí lo reflejamos como si fueran unos cubitos y vemos que no hay diferencia entre clorexidina tintada o no tintada, pero sí una pequeña diferencia con la clorexidina hecha en el laboratorio y, por supuesto, muchísima con respecto al isopropano. Y ahora, la eficacia residual, pusimos una dosis, 3 dosis o 5 dosis, intentando remediar un poco como si le aplicáramos varias veces el antiséptico sobre la piel. Pues aquí sí había muchas diferencias. El efecto residual del alcohol era mínimo, de la clorexidina en alcohol hecha en laboratorio estaba en un aspecto normal, 2,5, 3 logaritmos, y lo que sí nos sorprendió un montón era que, primero, no había diferencia entre la clorexidina en alcohol con tinción o sin tinción del fármaco que estábamos estudiando, y sí sobre el producto, que debería ser igual, porque era la misma fórmula, pero sin embargo el hecho en laboratorio. Aquí, la verdad que estuvimos dándole vuelta a ver qué es lo que explicaría esta diferencia, que ya se daba en todos los, tanto en gran positivos como gran negativos, y que nos indicaba cuáles son las conclusiones que podemos sacar de este estudio. Primero, una acción microbicida de amplio espectro, tanto residual como directa, no inactiva por el colorante ni por el proceso de esterilización, y es más efectivo que la mezcla hecha en el laboratorio. ¿A qué se debe esto? Pues dedujimos, no hay muchas más explicaciones, que se debía al calor utilizado en la esterilización. Vimos que el pH aumentaba un poquito y eso probablemente es pequeñas roturas de la fórmula, de la cual entonces los péptidos que están al final de cada una de las fórmulas, si las recordáis, pues podían añadir ese aumento de pH y añadir ese pequeño efecto bactericida más importante en la fórmula concreta que en la fórmula hecha en el laboratorio. Bien, pero imaginar que hayamos puesto el antiséptico. Resulta que a veces nosotros ponemos también algo más, por ejemplo, unos plásticos con yodo. Plásticos, sabéis que no se deben poner directamente porque crecen los gérmenes bastante más, pero si llevan un antiséptico como el yodo, al menos no interfieren. Ya hemos terminado. Vaya terminando, le queda un minuto. Sí. Vale. Pues bien, con si aplicamos un antiséptico como el yodo, pues esto está publicado como ahí en el 2020, pues comprobamos, haciéndolo sobre esta zona de la piel, que tenemos un efecto bastante curioso, como vais a ver ahora. El efecto residual solamente con el producto que hemos aplicado sería, como veis, 1,5 después de 2 horas de eficacia. Pues bien, si nosotros le ponemos encima el plástico yodado, resulta que no solo no pierde, sino que aumenta la eficacia. En definitiva, podemos aplicar tranquilamente un plástico yodado encima de lo que nosotros hemos desinfectado la piel, porque no nos va a interferir. Y nos queda un pequeño trabajo pendiente, es decir, es mejor aplicar con una torunda el antiséptico o aplicarlo con un aplicador de los que ya se hacen comerciales, bien en ida y vuelta o en ida y vuelta para otro sitio, es decir, 4 veces. Esto está aprobado por el Comité de Ética de la UAM y hemos hecho un pequeño experimento. El pequeño experimento nos dice que después de 3 horas de eficacia residual, pues todavía sigue actuando el desinfectante, 10 veces menos de gérmenes que antes de su utilización, de la antisepsia, y que es similar tanto con 2 como con 4 aplicaciones, pero esto es con clorexidina hecha en el laboratorio, clorexidina alcohol hecha en el laboratorio. Cuando utilicemos ya un buen producto, como hemos visto antes, que podía ser el CloroPress, ya veremos si funciona o no funciona. Y si le ponemos triclosan, pues el triclosan, lo que hemos visto que tanto el producto puro como la mezcla de los dos no se antagonizan al mezclarse. Lo hemos visto con fecalis y con Staphylococcus aureus. En conclusión, buena antiséptica quirúrgica con clorexidina en alcohol,
además tiene una eficacia demostrada tanto residual como directa, no se inhibe por tinción, plásticos o tricloxan y que queda un trabajo pendiente de si es mejor 2 o 4 aplicaciones y si es mejor la aplicación directa o un aplicador que permita una mejor extensión del fármaco. Perdón por la tardanza y espero que se me haya entendido o que haya corrido un poco al final. Muchas gracias. Ha estado todo muy claro, una buena presentación, muchas gracias, doctor Rafael. A continuación, el doctor Juan Navarro nos va a hablar sobre la utilización de los aplicadores de clorexidina alcohólica en el proyecto IQZ. Tiene 15 minutos cuando quiera, don Juan. Bueno, ¿se ve la presentación? No. ¿No? A ver, un momentito. Dale a compartir pantalla. Abajo. A ver, sí, voy a ponerla otra vez porque al principio se veía. Vale. Sí. Vale, ¿se ve ahora? Sí, sí. Bueno, pues nada, buenos días a todos, especialmente pues, a los 80 valientes que han decidido pues, intentar ver este tema con nosotros, ¿no? Este tema que ahora mismo con toda la pandemia pues probablemente pues, va a dar seguramente durante el diciembre y enero otro paso atrás un poco a todos los proyectos de prevención. Yo os voy a hablar de este tema, ¿no? De la utilización de los aplicadores de clorexidina, haciendo, como veréis, pues una apuesta clara por su uso como medio de renovar y mejorar la eficacia del proyecto. Como sabéis, la génesis de la infección quirúrgica depende de muchos factores. El introducir una mejor antisepsia de la piel solamente es uno de ellos. Tienen que actuar muchos a la vez, de modo sinérgico, y combinar para cada tipo de localización, que cada infección es un mundo, su efecto. Pero sí que es verdad que dentro de todos los que tenemos, uno de los más fáciles de aplicar, uno de los que tiene todavía deficiencias importantes, creemos, en su aplicación, es la clorexidina alcohólica, ¿eh? Y ya veis que junto al vello y la profilaxis antibiótica son los tres más importantes, las tres medidas básicas de IQZ. Recordaros que el protocolo para su cumplimiento, para cumplir bien la antisepsia de la piel con clorexidina alcohólica, hay que hacer una serie de puntos críticos que los tenéis aquí resumidos. Higiene corporal, definir bien dónde no utilizar, clorexidina alcohólica. Ya hablábamos de utilizar aplicadores. Si no se aplicaban, hacerlo con una dosificador y una pinza, extender la zona de pincelado según el tipo de infección, realizar inspección visual de derrames, porque es un problema de seguridad importante, y desde luego dejar secar para evitar precisamente esa ignición. Por tanto, si no se cumplen todos los puntos críticos, se va a considerar como no cumplido el checklist de IQZ. Cuando vemos los indicadores un poco de cumplimiento, vemos que hay poco que rascar aquí. Teóricamente, en estos datos que os presenté en el congreso anterior, se cumple mucho, además es invariable, normalmente por encima del 90%, y nosotros creemos que estos niveles altos de cumplimiento pues probablemente no son del todo reales, ¿eh? Creemos que hay una cierta complacencia y ahora veremos un poco por qué, ¿eh? Precisamente porque podemos mejorar claramente la antisepsia de la piel. Si nos damos cuenta también de los gérmenes hallados en los diversos tipos de infecciones, esto también fueron datos que presentamos en el Congreso, nos damos cuenta de que aunque no en infecciones intraabdominales de cirugía contaminada, pero en otras muchas, prácticamente gérmenes comensales o simplemente residentes en la piel son los causantes de la mayoría, en prótesis de cadera, de prótesis de rodilla, incluso los bypass. Es decir, que tenemos una previsible alta proporción de gérmenes procedentes de la piel que terminan contaminando las heridas. Hay cosas que ya las hemos ido diciendo, y es que, claro, la piel, como bien ha explicado el doctor Erruzo en su excelente intervención, pues la piel es totalmente anfractuosa. Yo ponía que era como un felpudo. Entonces, ¿cómo limpias bien un felpudo?
pues realmente con algún procedimiento que sea capaz de llegar al fondo de la piel, como lo hace el alcohol, luego con algún antiséptico también, que tenga efecto remanente, y tercero, y no menos importante, frotando y limpiando mucho, haciendo como haciendo un procedimiento que limpie todo lo máximo posible esa piel que es tan anfractuosa. De hecho, definimos, pues como veis aquí, pues, nos quitamos la aplicación en círculos concéntricos, definimos el back and forth, dijimos que había que aplicarlo frotando, es decir, no hay limpieza si no se hace frotado, y esto pertenece a la diapositiva a los primeros tiempos ya y está en el protocolo, ¿no? Luego también llegamos a utilizar pues, una información que nos pasaban de los costes que tiene los aplicadores en comparación a hacerlo de aplicación manual. Bueno, la aplicación manual, desde luego, gratis no es, porque ocasiona mucho más tiempo de trabajo de la enfermería. Aquí, por ejemplo, estos 10 minutos de enfermera nos lo han puesto a 1,49 euros, que realmente es muy bajo, y luego pues el resto de cosas, el bol, la esterilización de pinza, las gasas, lo que toque también tiene su coste, ¿no? Fijaos qué curioso, más de 6 euros en un producto que los aplicadores pues realmente valen eso, y estoy convencido de que el cálculo está infraestimado, es decir, que no se puede decir que sea más caro. El doctor Ruzo aportó con sus estudios de campo, tenemos una gran suerte de tenerle a él para aportar evidencia, este tema que él ha dicho, ¿no? Que realmente solamente ya el antiséptico contenido y mezclado en ese mismo momento en los aplicadores tiene una efectividad que se empieza a separar, aquí veis en gran negativos a los 60 segundos, ya se empieza a separar, es varias veces más reductora de los gérmenes, pero es que claro, cuando pasamos a las 3 horas, es 1,17 de logaritmo, que son 15, ¿sí? 15 veces más inactivadora de los gérmenes. Me pregunto si dejaríamos de utilizar un producto que nos asegura 15 veces más antisepsia de la piel. Bien, aquí está un poco también lo que yo os quería presentar, un poco cómo está el uso de aplicadores. Hemos analizado datos hasta hace poquitos días. Tenemos, pues eso, más de 33.000 registros en la base de datos, un poco por años, de 2017 a 2021, los que han utilizado aplicadores en total. Entonces, los desconocidos los hemos considerado como que no utilizan, porque es la hipótesis más probable y es lo que hemos comprobado en muchos casos. Y según eso veis que hemos pasado de 5,9, una utilización casi testimonial, a 36,8, es decir, que se ha multiplicado por 6. Estamos todavía muy lejos, pero bueno, es verdad que desde un momento en que ni estaban comercializados hasta ahora, pues ha habido un aumento importante. Yo creo que este uso de aplicadores está muy por debajo de la posibilidad de compra y disponibilidad que tenemos ahora mismo. Sin duda podemos asumir ese coste. Y es bastante improbable, ya lo veremos luego, que los hospitales que no hayan hecho nada en el tema, en cuestión de 5 meses, se adapten a la moratoria que obliga al uso de productos que sean medicamentos. Aquí tenéis, por ejemplo, unos cuantos hospitales. Hemos seleccionado los que tienen pues, más de, creo que son de 200 o 300 enfermos. Y veis que, por ejemplo, en general, pues hay hospitales muy bien situados en el uso de aplicadores, sobre todo los de Castilla y León. Y bueno, pues aquí está el mío, que la verdad es que hemos empezado a tope, pero claro, empezamos durante varios años solo con una aplicación manual y tenemos un porcentaje realmente bajo. Pero ya digo, generalmente los de Castilla y León los tenemos muy bien. 38 hospitales presentan porcentajes de uso inferiores al 20%, y se nota eso, ¿no? Los que comenzamos hace mucho tiempo, pues en el pool global, pues tenemos una baja uso de aplicadores. Por comunidades, bueno, pues hay enormes diferencias, algunas tienen muy poquitos hospitales y muy poca participación, pero por ejemplo de los que tienen una participación importante, vemos que es relativamente alta en Canarias, en Cantabria, que virtualmente tiene el 100%, en Castilla y León, también Castilla-La Mancha, Madrid incluso, y luego ya aquí está, bueno, Extremadura con poquitos casos, y como veis en mi comunidad, pues la verdad es que estamos bastante mal, un 14,3% solo. También Andalucía, de las grandes, tenemos poco uso. Dentro de las localizaciones quirúrgicas vemos que se utiliza muy poco, lo veréis en rojo, para prótesis de cadera y de rodilla, poco para laminectomías, también hernias, en fin, craneotomías, y también mucho para intervenciones
de cirugía cardiovascular. Las veis aquí, cirugía cardíaca, los bypass, incluso pues, hay una utilización importante en histerectomías. O sea que hay una variabilidad muy grande dependiendo de los servicios. Y los servicios los tenéis aquí. Consecuentemente con eso, pues cirugía cardíaca y cirugía vascular tienen una altísima utilización, bueno, altísima, alta, y muy baja pues, en neurocirugía y traumatología. Seguramente también por las restricciones que hay en neurocirugía para el uso de la clorexidina. Incluso, bueno, he hecho este calculito y he medido entre los que utilizaban aplicadores y entre los que no utilizaban aplicadores cuántos ponían que era correcto globalmente, con todos sus puntos críticos, la antisesia de la piel. Bueno, pues entre los que no usan aplicadores casi triplica, dentro de lo poco que se hace incorrecto, casi triplica la antisesia de la piel incorrecta. Es solamente un detalle que probablemente viene debido pues, a que cuando se utiliza antisesia manual, pues hay veces que hay derrames, que no se puede secar la solución, que se detectan problemas de seguridad y se pone como incorrecta. Otro tema muy importante, el 19 de junio de 2021 salió una normativa de la AMPS en la que fomentaba y mandaba que los antisépticos que se utilizaran sobre la piel previo a cirugía y previo a la inserción de catéteres tenían que tener la certificación de medicamentos. Y además, esta nos da una moratoria hasta el 1 de junio de 2022, que son dentro de 5 meses, para tanto su uso como su fabricación. Es decir, que estaríamos hablando de que a no ser que surjan muchos productos que sean habilitados para ello, tenemos que utilizar probablemente para esa preparación antiséptica de la piel el uso de aplicadores, como realmente venimos recomendando desde hace tiempo. Esto es importante, ¿no? Porque es un adelanto, ya lo mandaba yo un mensaje a todos los coordinadores de IQZ sobre qué ejes va a pivotar el proyecto IQZ en 2022 o queremos que pivote, ¿no? Los expresaremos en un documento que se publicará en la revista de la Sociedad en enero, pero estas serían las medidas, ¿no? Una optimización de las 5 medidas, como no, pero en especial de la antisesia quirúrgica de la piel con aplicadores. Vamos a introducir, si hay consenso sobre ello, porque hay muchos hospitales que lo están utilizando en determinadas intervenciones y situaciones concretas, de una manera ponderada, vamos a introducir las suturas impregnadas de antiséptico, con determinados criterios que ya veremos. Vamos a promover el uso conjunto también de planes de recuperación intensificada, porque no son compatibles esa disyuntiva que se nos dice vía rica o protocolo IQZ. Eso es una tontería. La rehabilitación multimodal lo que hace es que se recupere mejor el paciente y eso no daña para nada a IQZ, todo lo contrario. Y luego hay todo un conjunto de algunas medidas suplementarias de bajo nivel de evidencia, pero que vienen recomendadas por la práctica, que estamos viendo en el Observatorio de Infección de la Cirugía. Por tanto, sobre esto va a pivotar un poco el proyecto en 2022. Con eso, las conclusiones que quería deciros, pues bueno, que el proyecto pretende renovarse. Yo creo que hay que renovarse y poner cosas nuevas cada año que mejoren, y va a hacer una clara apuesta por la mejora de antisesia de la piel y el uso generado de aplicadores. Creemos que hay evidencias consistentes de la mejora de la eficacia bactericida y de la seguridad que aportan los aplicadores, es decir, pensamos que en Europa y en los países desarrollados ni se plantea hacer una antisesia manual, casi no por efectividad, sino probablemente por una cuestión de seguridad del paciente, de ignición y de derrames, y tenemos que cumplir el mandato de la AMPS, que realmente pues, nos va a acreditar como medicamento los productos que utilicemos. En fin, tenemos que conseguir lo que yo os pongo otras veces, ¿no? Todos los servicios ahí trabajando en colaboración, todos los servicios quirúrgicos, aplicar un protocolo renovado, específico y que se cumpla, y con todo eso conseguiremos pues, una mejora muy importante en todos los ítems, ¿no? Calidad, seguridad, ahorro económico, etcétera, etcétera. Y nada, no quiero perder la ocasión de darle muchísimo las gracias a tantos servicios, tantos comités de IQZ que están trabajando muy bien en todos los hospitales. Gracias. Muy bien, muchas gracias, doctor Juan Navarro.
Ha sido muy bonita su presentación. Y a continuación tenemos a la doctora Lara Pino, que nos va a hablar de la teoría a la práctica, la experiencia de Cantabria en la compra y uso centralizado de los aplicadores. Cuando quieran. Hola, buenas tardes. Bueno, pues efectivamente lo que voy a compartir en esta charla es la hoja de ruta que hemos seguido en el Servicio Cántabro de Salud para adaptarnos a la evidencia disponible en relación a las medidas para prevenir la infección del lugar quirúrgico, en concreto la antisepsia de campo quirúrgico. Para poneros en situación, el Servicio Cántabro de Salud hay 3 hospitales. El Hospital Universitario Marqués de Valdecilla es el hospital de referencia, que tiene alrededor de unas 800 camas, y además tenemos 2 hospitales comarcales, el Hospital Sierra Llana y el Hospital de Laredo. Aunque la experiencia en la implementación y el seguimiento de las medidas preventivas es común para todos los hospitales del Servicio Cántabro de Salud, ya que se hizo de forma uniforme y coordinada, los resultados que os presentaré en la presentación serán del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. ¿Qué hemos hecho? Quería empezar por situarnos un poco. ¿Qué hemos hecho en el Servicio Cántabro de Salud y qué estamos haciendo en relación a la prevención de las infecciones del lugar quirúrgico? Y como digo, en lo que se concreta esta charla, que es en la antisepsia de campo quirúrgico. En el año 2008 se publicó una guía para la prevención de la infección nosocomial. Esta guía contenía un capítulo específico para la prevención de la infección del sitio quirúrgico. Las recomendaciones que se daban aquí, acorde a las publicaciones y la evidencia que había en ese momento, se hablaba de la utilización de la clorhexidina en base alcohólica, pero en una concentración del 0,5%, y la técnica de aplicación que se recomendaba era la técnica concéntrica. 4 años más tarde, en el 2012, trabajamos en un manual de seguridad específico del paciente quirúrgico. Este manual también tenía un capítulo, como no podía ser de otra manera, para la prevención de la infección de la herida quirúrgica. Aquí sí, ya estamos hablando del 2012, el doctor Erruzo ya nos presentaba la evidencia a partir del año 2010. Aquí ya se dice que se utilice la clorhexidina el 2% en base alcohólica, y además se insistía en la importancia de dejar secar la piel antes de la incisión quirúrgica. En el año 2017 realizamos un diagnóstico de situación y lo que pretendíamos era ver si todo el trabajo que habíamos hecho en la difusión, la implementación de la guía y de las recomendaciones que respondían un poco a lo que se había publicado y recogido en todas las guías de práctica clínica nacionales e internacionales en prevención de la infección del lugar quirúrgico, si esa evidencia era trasladada y puesta en la práctica, en la atención a nuestros pacientes. Por tanto, lo que queríamos comprobar era si se estaba utilizando la clorhexidina alcohólica al 2% como antiséptico de elección en todas aquellas intervenciones que la incisión fuese sobre piel sana. Estos son los datos del diagnóstico de situación que hicimos en el año 2017 en los quirófanos del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, y como podéis comprobar, en la mayor parte de los servicios quirúrgicos todavía se seguía utilizando la povidona ayudada como primera elección, no estando contraindicada la clorhexidina alcohólica al 2%. Además, los protocolos que estaban vigentes entonces seguían hablando de una técnica que ya no es la técnica de elección, ahora sabéis que es la técnica de back and forth, todavía seguían hablando de la técnica de círculos concéntricos y, como digo, recomendando la povidona ayudada en solución acuosa al 10%. Por tanto, los protocolos que estaban vigentes y que estaban en circulación no correspondían con lo que habíamos recomendado en las guías y con lo que se recomienda en las guías internacionales. Por tanto, podíamos concluir, o la conclusión de nuestro diagnóstico de situación era que no existía divorcio entre la teoría y la práctica, porque en alguna de las medidas sí que estábamos más acordes a la evidencia que estaba publicada, pero desde luego la relación existente era mejorable. Y esto que nos pasó en Valdecilla era acorde a lo que pasaba en el resto de hospitales del Servicio Cántabro de Salud. Por tanto, desde los servicios de medicina preventiva teníamos claro que queríamos hacer una apuesta y que una de las líneas estratégicas fundamentales sería la mejora de la prevención de la infección del lugar quirúrgico. Y desde el Servicio Cántabro de Salud lo que decidimos, con el apoyo del Servicio Cántabro de Salud, es que la participación en el proyecto Infección Quirúrgica Cero era una excelente oportunidad para actualizar todas aquellas recomendaciones sobre las medidas para prevenir las infecciones del lugar quirúrgico, pero además nos pareció un hecho fundamental el monitorizar la adherencia a las medidas preventivas. Nosotros no monitorizábamos esta adherencia, sino que de manera puntual sí monitorizábamos la adherencia a la profilaxis antibiótica, pero no al resto de medidas preventivas que hay evidencia aprobada sobre su mejora para prevenir las infecciones de este tipo.
Además, era una oportunidad clara para unificar los sistemas de vigilancia de la infección del lugar quirúrgico, que cada hospital estábamos trabajando con una metodología diferente. Y claramente el objetivo fundamental, disminuir las tasas que teníamos en este tipo de infecciones en nuestros hospitales. Así pues, tras una fase de preimplantación del proyecto y una fase de pilotaje, el 1 de octubre de 2017, los 3 hospitales del Servicio Cántabro de Salud damos comienzo al proyecto Infección Quirúrgica Cero. Destacar la fase preimplantación, que fue fundamental para el posterior desarrollo de todo el proyecto. Dentro de la fase preimplantación, como decíamos, fue fundamental el análisis de situación, que ya lo habíamos hecho previamente, pero luego un punto clave fue la actualización de protocolos y la dotación de recursos. Dentro de los protocolos, lo primero que teníamos que hacer era una migración en el antiséptico de elección. Teníamos que pasar de la povidona iodada a la clorexidina alcohólica al 2%. Entonces, desde el Grupo Coordinador Autonómico del Proyecto Infección Quirúrgica Cero, emitimos una serie de recomendaciones en las que recogíamos qué antiséptico habría que utilizar en todo el proceso quirúrgico, desde la higiene corporal del paciente hasta la cura de la herida quirúrgica, pasando, por supuesto, por la preparación prequirúrgica de la piel. Cada hospital adaptó estas recomendaciones que se enviaron desde el Servicio Cántabro de Salud a sus guías de antisépticos. Aquí os presento la guía que tenemos en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, acorde ya a las recomendaciones actuales. Además, los procedimientos de preparación del campo quirúrgico que estaban obsoletos, empezamos a actualizarlos. El primero que hemos actualizado es el del Servicio de Cirugía Oral y Maxilofacial, y en estos protocolos, en estos procedimientos, lo que incluimos son mapas corporales en los que se define claramente cuáles son, dependiendo del procedimiento quirúrgico, cuál es la zona en la que hay que hacer pincelado del campo quirúrgico y además la zona en la que se debe eliminar el vello en caso de que sea necesario, acotar para de este modo eliminar la variabilidad que existía no solo entre hospitales, sino también entre profesionales sanitarios y profesionales de un mismo servicio quirúrgico. Pero teníamos claro que queríamos ir un paso más allá, no nos conformábamos con pasar de la povidona iodada a la clorexidina alcohólica, sino que queríamos ir un pasito más allá y utilizar los aplicadores. El porqué del uso de aplicadores ya quedó claro con las presentaciones anteriores, pero tenían una serie de ventajas que nosotros teníamos claro que serían en beneficio para el uso de en la utilización a los pacientes que estábamos atendiendo. No disponíamos de aplicadores en el Servicio Cántabro de Salud y teníamos que adquirir aplicadores. Lo que hicimos fue ver los aplicadores que estaban en ese momento disponibles en el mercado, de clorexidina alcohólica al 2%, y lo que hicimos fue organizar talleres de formación, de prueba y de evaluación entre los profesionales quirúrgicos que los iban a utilizar. E hicimos una encuesta de satisfacción. Esto lo llevamos a cabo en junio del año 2017. En la encuesta, que podéis ver en la parte derecha de la pantalla, lo que hicimos es evaluar una serie de ítems, entre ellos pues, el tinte del producto, la facilidad de aplicación, la cantidad del producto, si era adecuado o no al campo al campo en el que iban a trabajar, si el producto se derramaba en exceso y el marcado previo con rotulador que no se alterase tras aplicar el antiséptico. Y luego había una valoración global del antiséptico que estaban probando. Se pusieron de manifiesto a través de esta encuesta de satisfacción las principales reticencias al cambio, que ya éramos conscientes de ellas, pero aquí quedó constatado. Por un lado, el tema del tinte, del tintado, ¿vale? De que si tintaba menos que la povidona iodada. Esa fue una de las principales reticencias, pero veréis que luego la hemos solventado. Además, el tema del bisturí eléctrico, ya se comentó antes, el tema de la ignición. Estábamos pasando de la povidona iodada, que estábamos en formato acuoso, a una solución en formato alcohólico. Por tanto, sí que había cierta preocupación. Nosotros, en el momento, estoy hablando del año 2017, cuando nos pusimos en la tesitura de tener que adquirir aplicadores, tuvimos una disyuntiva y había aplicadores que eran especialidad farmacéutica y había aplicadores que eran biocida. En ese momento, desde el Servicio Cántabro de Salud, hicimos una apuesta clara por una especialidad farmacéutica en aras de la mejora de la seguridad de los pacientes que estábamos atendiendo en nuestros hospitales. Además, coincidió que ese producto también era el mejor valorado por los profesionales sanitarios, por los profesionales quirúrgicos que habían hecho las pruebas. Como ya ha dicho el doctor Navarro, esto ahora ya no es un tema de discusión ni de conflicto porque por la publicación del cambio de posicionamiento de la Agencia Española en relación a la condición de medicamento de uso humano a todos los antisépticos destinados al campo quirúrgico.
Se trabajó de manera coordinada, como digo, en el Servicio Cántabro de Salud y se llevó a cabo un acuerdo marco para la compra de aplicadores para utilizar en todos los hospitales, del Servicio Cántabro de Salud. Para llevar a cabo este acuerdo marco fue fundamental un trabajo coordinado tanto del Grupo Coordinador del Proyecto de Infección Quirúrgica Cero de Cantabria, la Subdirección de Desarrollo y Calidad Asistencial, la Subdirección de Gestión Económica, pero fue clave el compromiso y el trabajo de la Comisión Corporativa de Farmacia a nivel del Servicio Cántabro de Salud. Este acuerdo marco, el primero que teníamos, ha vencido y ya hay otro acuerdo marco que la diferencia que tiene y un punto positivo es que se ha ampliado el ámbito de aplicación y hemos incluido, además de los 3 hospitales del Servicio Cántabro, hemos incluido a petición propia de la Gerencia de Atención Primaria también el suministro de aplicadores para todas las cirugías menores. Además, seguimos en la fase preimplantación y destacar otro punto que ha sido clave para el desarrollo de todo este proyecto. El sistema de información. Necesitábamos disponer de un sistema que nos permitiese la recogida de información, es decir, las variables que necesitamos para poder monitorizar si las medidas preventivas se habían hecho de manera correcta o no, el posterior análisis de datos y la emisión de resultados e informes. Apostamos por incluir las variables necesarias dentro de los programas informáticos que ya estaban instaurados en el hospital, ¿vale? No por estar con un papel, sino aprovechar todo aquello que ya teníamos. Estamos en un hospital sin papeles. El SIPQUIR es el sistema de información del proceso quirúrgico que hay en los hospitales del Servicio Cántabro de Salud y dentro de este programa se habilitó un apartado específico para la recogida de datos del proyecto de infección quirúrgica cero. En relación a la antisepsia, para poder valorar lógicamente si se había realizado de manera correcta o no, necesitábamos recoger una serie de variables. Por un lado, la preparación de la piel, con qué antiséptico se había hecho. Estas variables se recogen lógicamente en el acto quirúrgico. La variable de la preparación de la piel se recoge para todas las cirugías realizadas en el Servicio Cántabro de Salud. Todas las cirugías tienen que constar qué antiséptico utilizaron para la desinfección de la piel. Y además, en aquellos procedimientos que están incluidos dentro de IQZ, cirugía de colon, prótesis de rodilla, cadera y los bypasses aortos coronarios, además recogemos esta serie de variables: el modo de aplicación, la cantidad de clorhexidina, si se utilizó el método correcto, si se ha aplicado al menos durante 30 segundos, control visual de derrames y si se ha respetado el tiempo de secado. Un punto importante fue que le dimos la importancia al antiséptico, tanto es así que lo incluimos dentro de la historia clínica del paciente, dentro del registro quirúrgico. Lo mismo que figura la profilaxis antibiótica, también figura el antiséptico utilizado en la preparación de la piel. El análisis de datos lo llevamos a cabo desde el Servicio de Medicina Preventiva. Nosotros volcamos los datos que nos recogen los profesionales en área quirúrgica a una base de datos propia que tenemos en el servicio y a partir de ahí lo que tenemos que hacer es identificar si la medida ha sido correcta o no correcta. Como veis, tenemos una pestañita para cada una de las 5 medidas preventivas que propone el proyecto de infección quirúrgica cero: profilaxis antibiótica, la piel, el vello, normotermia, normoglucemia, y luego unos campos específicos para recoger los datos de infección de localización quirúrgica. En total recogemos más de 60 variables para cada uno de los procedimientos que evaluamos. Como os decía, estas son las variables que recogemos para la preparación de la piel, que se exportan directamente de la plataforma del bloque quirúrgico. Y lo difícil o lo que nos toca a nosotros es evaluar si esta antisepsia de la piel con la información que nos trasladan del área quirúrgica es correcta o incorrecta. Y esta valoración lógicamente se hace desde el Servicio de Medicina Preventiva. Para que sea correcta tienen que darse todas estas características: que se utilice el antiséptico clorhexidina alcohólica al 2%, a no ser que esté contraindicado, preferiblemente que se use aplicador, la cantidad adecuada, la técnica de back and forth, la fricción durante 30 segundos, el secado durante al menos 2 minutos y el control visual de derrames. Para explotar los resultados utilizamos una herramienta de Business Intelligence como es el ClipView, que de una manera pues bastante rápida y más visual, todos aquellos resultados de nuestra base de datos los tenemos en esta plataforma. Os voy a mostrar ya para acabar los resultados del Hospital Marqués de Valdecilla en el periodo desde el 1 de octubre de 2017, que es cuando empezamos con el proyecto, hasta el 31 de diciembre del año 2020, durante estos 39 meses. Como veis, hemos estudiado un total de 2.787 procedimientos de todos los que incluimos.
siendo mayoritariamente las prótesis de cadera las más numerosas. En esta gráfica os muestro el uso de clorhexidina alcohólica al 2% y aquí lo que podemos ver es que en el 71,7% de los casos el antiséptico fue correcto, es decir, esta medida preventiva fue correcta. Pero sí, desagregando los datos por año, desde 2017 hasta el 2020, lo que vemos claramente es que ha disminuido el porcentaje de correctos, ¿vale? Si bien es cierto que este número de correctos disminuyó, no en aumento del número de casos incorrectos, sino en aumento del número de valores desconocidos, aquellos que no podemos clasificar como correctos o incorrectos porque no nos proporcionan desde el área quirúrgica la información suficiente para poder evaluar la medida preventiva. ¿A qué se debe la disminución del año 2019? Si desagregamos el año 2019 por meses, vemos que la disminución, es decir, la disminución de casos correctos y el aumento de casos desconocidos corresponde fundamentalmente a la época estival, que coincide con periodo de vacaciones, personal de nueva incorporación y además en el año 2019, a finales del 2019 y en el año 2020 fue un periodo de oposición en el Servicio Cántabro de Salud y hubo muchos permisos sin sueldo, etcétera, que eso se tradujo en que muchos de los profesionales, pues efectivamente teníamos profesionales de reemplazo o, bueno, personal, como decía, de nueva incorporación, pues que no estaban familiarizados con la cumplimentación de los registros. En el año 2020, como todos sabéis, claramente estuvo marcado y bueno, seguimos con la pandemia COVID que sí que ha tenido una repercusión. Hemos mejorado el número de correctos, pero todavía el número de valores desconocidos es superior a los años 2018 y el periodo que evaluamos del año 2017. Pero un punto clave también que tiene que ver con el aumento de estos valores desconocidos es el tema del feedback. Es fundamental que traslademos a los servicios la importancia que tiene que ellos cumplimenten los registros, en qué se trasladan esos registros, cómo trasladamos esos datos a información y esa información en actuaciones para mejorar al final todas aquellas acciones que vemos que tienen un margen de mejora. Durante estos años, desde el Servicio de Medicina Preventiva, como supongo que os ha pasado al resto de compañeros, pues realmente no hemos tenido capacidad ni los servicios podían tener tiempo para sesiones de feedback que durante los años 2017 y 2018 sí fueron muchísimo más consistentes. Decíamos que en el 71% de los casos, bueno, casi en el 72% de los casos, el antiséptico utilizado, la evaluación de esta medida preventiva, la adherencia a esta medida preventiva fue correcta. El antiséptico utilizado fue en el 99,71% de los casos la clorhexidina alcohólica al 2%. Se utilizó clorhexidina alcohólica en 2 casos y se utilizó povidona yodada en 4 casos. Estos 4 casos son erróneos porque no estaba contraindicado el uso de la clorhexidina alcohólica al 2% y uno de los casos de la clorhexidina acuosa sí es correcta porque sí había contraindicación de la clorhexidina alcohólica. En relación al modo de aplicación, valoramos si se había utilizado torunda o aplicador y vemos que en el 64,98% de los casos se había utilizado aplicador. Este valor, vemos también el número de valores desconocidos que por los datos que nos aportan desde farmacia y las observaciones que hacemos, estos valores desconocidos, aunque en el registro no figuraban en la mayoría, sí que corresponden al uso de aplicador. Además, este valor está infraestimado porque cuando empezamos con el proyecto hubo un desabastecimiento, por lo tanto no usábamos aplicador porque no había. Y también tuvimos un fallo de registro que perdimos algunos de los datos en relación a este ítem y por lo tanto los tuvimos que volcar al de valores desconocidos. Aún así, en el porcentaje pequeño que se utiliza la torunda, nosotros de momento consideramos que la medida preventiva es correcta si el resto de indicaciones en relación a la antisepsia son correctas. Si el modo de aplicación fue correcto, el tiempo de secado, etcétera, aunque se haya hecho con torunda, consideramos la valoración global correcta. Lara, vaya sí, terminando, ¿vale? Perfecto. Incorrecto, 24 casos de los 2.700 que hemos evaluado, fundamentalmente porque no se realizó el secado. Y como decíamos, solo en 5 casos se utilizó un antiséptico que no era el adecuado. Y el problema que tenemos con el alto porcentaje de valores desconocidos. El resto de medidas preventivas del proyecto las mostramos aquí y también vemos que podemos mejorar el porcentaje de valores desconocidos.
Aquí se presentan los casos con infección de lugar quirúrgico y dentro de estos casos que tienen infección de lugar quirúrgico, el grado de cumplimiento del bundle de 3 medidas preventivas: profilaxis antibiótica, pincelado con clorexina alcohólica y eliminación correcta del vello, y vemos que en la mayor parte de los casos que han desarrollado infección, este bundle no se realizó de manera correcta. Para finalizar, la incidencia acumulada de infección de lugar quirúrgico en este periodo, los datos de 2020 son datos provisionales, hemos ido con bastante retraso porque en el 2020 lógicamente no teníamos demasiado tiempo para poder llevar al día todo esto, pero podemos ver que desde el 2016, que entonces no estábamos con el proyecto Infección Quirúrgica Cero, trabajábamos con el proyecto ERIX, hasta el 2019 sí hubo un descenso sustancial en las tasas de infección de lugar quirúrgico. Aquí se presentan datos agregados de todos los procedimientos, teniendo en este periodo una fracción preventiva de más del 38%. Bien, es cierto que en el 2020, que como os digo todavía es provisional y estamos analizando todavía y pueden variar sensiblemente los resultados, pero sí vemos un repunte en las tasas de infección de localización quirúrgica, no tanto como cuando empezamos con el proyecto, pero sí en relación al año previo. Y ya concluyo con esto, quería recogeros un poco nuestra experiencia, cuáles son las debilidades y fortalezas que encontramos en la implementación de esta medida preventiva y del proyecto Infección Quirúrgica Cero. Las medidas que propone el proyecto, y entre ellas la antisepsia de la piel, son sencillas, pero todos sabemos que es difícil cambiar hábitos a pesar de que existe evidencia. Además, trabajamos en organizaciones complicadas y fundamentalmente el área quirúrgica. Son muchos profesionales implicados en la atención del paciente quirúrgico. La recogida de datos, creo que ya lo expresé a lo largo de la presentación, la sobrecarga de los servicios de medicina preventiva, porque evaluamos también las medidas preventivas, no solo las tasas de infección de localización quirúrgica como solíamos hacer habitualmente, y por la situación lógicamente que estamos viviendo. Además, los valores desconocidos, implicar a los profesionales en que realmente cumplimenten y sepan la importancia que tienen. Y eso está muy ligado con el tema de realizar un feedback y que sepan en qué se traducen esos registros que ellos realizan. Y como no podía ser de otra manera, como debilidad, ya sabemos que la pandemia. Y quería acabar con las fortalezas y no con las debilidades. Nosotros en Cantabria sí hemos tenido apoyo institucional y se trata de un proyecto corporativo, y lo que creo que es importante recalcar es que nosotros las medidas preventivas, y entre ellas la antisepsia de la piel, el uso de aplicadores, el uso de clorexina al 2%, lo utilizamos en todos los pacientes, en todos los procedimientos quirúrgicos, ¿vale? Con independencia de que evaluemos la adherencia a las medidas preventivas en colon, prótesis de cadera, prótesis de rodilla y los bypasses aortocoronarios. Decir que el sistema de vigilancia que tenemos ahora en los hospitales es un sistema de vigilancia activa, porque además monitorizamos las medidas preventivas, hemos integrado los registros en nuestros hospitales, por lo tanto no es una tarea más a priori, y en el servicio de medicina preventiva hemos desarrollado herramientas para intentar facilitar la recogida de datos, y estamos ahora intentando sistematizar y elaborar algoritmos de toma de decisión para valorar la correcta adherencia a las medidas preventivas y simplificar el trabajo que realizamos. Y luego ya por último destacar el interés de los profesionales del área quirúrgica para incluir sus servicios, los que no estamos monitorizando, dentro del proyecto Infección Quirúrgica Cero, ¿vale? El uso de aplicadores en atención primaria, como ya comenté, y es muy importante que para que los servicios demanden participar en este proyecto y demanden el uso y se hayan adherido también al uso de la clorexina alcohólica, ha sido fundamental el posicionamiento de sociedades científicas quirúrgicas en el uso de la antisepsia, en el uso y en la puesta de la clorexina alcohólica para la antisepsia quirúrgica. Para finalizar, podemos decir que el antiséptico de elección en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla en la preparación prequirúrgica es la clorexina alcohólica del 2% mediante aplicador, y como digo, en todos los procedimientos, no solo en aquellos que estudiamos para el proyecto Infección Quirúrgica Cero. Por tanto, de la teoría a la práctica podemos decir que sí hemos hecho esa transición, pero creo que lo que tenemos que tener en cuenta es que desde la evidencia que nos presentaba el doctor Herruzo ya en el año 2010, al final hemos conseguido hacer esta migración a la evidencia unos 7 años casi más tarde, ¿no? Entonces yo creo que esa es un poco la reflexión y lo que yo creo que tenemos que aprender de la pandemia, que todos estábamos ávidos de evidencia y que realmente integrábamos muy pronto todas las recomendaciones que se hacían a nuestra práctica asistencial. Muchas gracias. Eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Lara. Tenemos 3 preguntas para usted. La primera pregunta es: ¿qué grado de colaboración
tenéis en la cumplimentación de las variables que tiene que realizar el personal de bloque quirúrgico? Bueno, creo que lo he expuesto, ¿no? en el tema de los valores desconocidos. Está claro que cuando empezamos el proyecto en el año 2017, la primera parte que decíamos de implantación del proyecto, tuvimos no lo comenté aquí porque obviamente no se escapaba del tema, pero hicimos muchísima formación, ¿vale? Mucha formación y hacíamos un feedback mucho más frecuente, ¿vale? Había muchas dudas, nos llamaban, bajábamos con mucha más frecuencia al quirófano y estábamos mucho más pendientes de todo. Por lo tanto, yo creo que ahí sí se nota que la respuesta, la adherencia a los registros era mucho mayor. Como digo, en el año 2019, por todo lo que comentaba, por todas las ausencias que hubo por tema de oposición, por el tema del periodo estival y sobre todo ya con la pandemia, es verdad que nosotros no hemos estado tan pendientes, no hemos podido estar en quirófano todo lo que nos gustaría y ahí sí se nota que caen los registros. Estamos trabajando, cuando os comentaba que nosotros recogemos en la historia clínica del paciente el antiséptico que se utiliza. El antiséptico que se utiliza es un registro obligatorio, ¿vale? Por tanto, ahí si se utilizó clorhexidina, povidona o que se utilizó, lo tenemos siempre, lo tenemos en el 100% de los casos, ¿vale? Sin embargo, la técnica, si se respetó el tiempo de secado, etcétera, eso no son campos obligatorios, ¿vale? Hemos intentado valorar si podíamos hacer que esos registros fuesen obligatorios, pero al final no es tan fácil. Por tanto, en esas estamos, ¿vale? Pero bueno, yo creo que... Estás contestando la segunda pregunta, que es si tenéis incorporado en el checklist quirúrgico la valoración de la adecuación de la antisepsia quirúrgica o los datos los tenéis de formulario específico. Claro, es que el checklist también está integrado en el SIGKIR. Al final todas estas, tanto el checklist como el listado de verificación de las medidas preventivas de IQZ, todo está incluido dentro del programa quirúrgico, ¿vale? Dentro del mismo SIGKIR. Por tanto, podemos decir que no está en el mismo apartado, pero todo está junto, ¿vale? No tienen que abrir programas diferentes, etcétera. En ese aspecto yo creo que sí se hizo un trabajo importante, como digo, por adaptar todos estos registros a las herramientas que ya existían en el área quirúrgica y que los profesionales ya estaban habituados a trabajar con ellas. Vale. Y hay una tercera pregunta, no va dirigida a ninguno de los tres, pero me imagino que un poco a los tres, ¿no? Que dice, ¿qué sería lo más adecuado o está siendo lo más afectado o mejor valorado? Me imagino que será con relación a la clorhexidina o el betadine, no lo sé, no está muy clara la pregunta. ¿Qué sería lo más adecuado o está siendo lo más afectado o mejor valorado? Bueno, no entiendo muy bien la pregunta, pero sí es cierto que las reticencias de las que os pude hablar al principio, del tema del tintado o el miedo a que hubiese alguna quemadura, nosotros sí tuvimos un caso, creo, de una quemadura en una cesárea. Yo creo que se eliminaron totalmente esas barreras, ¿vale? Como decía, bueno, creo que lo comentaba el doctor Russo en su presentación, nosotros utilizamos clorhexidina alcohólica en aplicador y es tintada, ¿vale? Porque bueno, el colorante no afecta a la efectividad de la misma. Y luego, si se respetan las medidas, y eso se hace mucho hincapié en la formación, en respetar el tiempo de secado, etcétera, no hemos tenido ningún incidente en relación al uso de la clorhexidina alcohólica. Y la realidad es que ahora demandan los aplicadores. O sea, yo creo que si ahora no hubiésemos tenido el segundo, cuando hubiese vencido el acuerdo marco, no hubiésemos hecho uno nuevo, yo creo que hubiesen demandado totalmente el uso de aplicadores. Y esto se ve claramente con la gente que va a rotar fuera. O sea, nosotros los primeros que demandaban los aplicadores son los residentes o los adjuntos que se iban a rotar, por ejemplo, a Estados Unidos, que venían y te decían, pero ¿qué hacemos aquí con una torulla que allí están utilizando aplicadores, ¿no? Entonces yo sí que creo que una vez que comienzan a usarlos, ojo, es fundamental la formación, porque es verdad que parece muy fácil su uso. Yo recuerdo cuando me tocó, bueno, tuvimos apoyo para la formación, pero recuerdo un montón de llamadas y al principio hasta se sentían ofendidos cuando le decías que querías organizar una actividad formativa para explicarle cómo se utilizaban los aplicadores. Me decían, pero si esto es lo mismo que lo de limpiar zapatos. Digo, bueno, pero tiene su aquel. Y es verdad que el hacer una buena formación, el que sepan el tamaño de aplicador que deben de utilizar en cada campo, bueno, dependiendo del procedimiento quirúrgico que van a utilizar, cambia la metodología de aplicación, ¿no? Entonces yo creo que eso es fundamental y una buena formación yo creo que va totalmente seguida de una buena adherencia a la medida preventiva y de estar de acuerdo y de quererla. Y luego también, bueno, que ya me estoy liando, pero que las sociedades científicas, urología, ginecología, etcétera, el posicionamiento claro
en el uso de la clorhexidina y sobre todo también en el uso de aplicadores, yo creo que eso también para nosotros ha sido un refuerzo importante porque ellos lo han demandado, ¿no? O sea, no es, yo creo que ha sido conjunto y estábamos en la misma línea. Entonces yo sí que creo que el grado de aceptación ha sido bueno. Hay servicios que ha costado más, creo que se comentó antes, traumatología fue un servicio que creo que hubo más reticencias al principio, pero bueno, yo creo que en general el grado de aceptación es bueno. Pues muchas gracias, doctora Lara. Y no hay más preguntas, pero yo sí agradecer mucho al doctor Rafael Ruzzo su trabajo, porque gracias a su investigación podemos seguir avanzando. No lo deje y siga. Y una cosa, doctor Navarro, ¿cómo prevé que la pandemia nos va a afectar a todo esto del IQZ? Es una buena pregunta, me alegro de que usted me la haga. Lo cierto es que cuando se planificó esta actividad, parecía que estábamos en el momento dulce. Si se planificó allá por octubre o así, o septiembre, pensábamos que seguramente, pues bueno, pasaríamos una Navidad un poco regular, pero la pandemia, la verdad es que todas las expectativas van muy a peor. Esta es opinión personal mía, pero yo creo que nos espera un mes de diciembre así tremendo, y de enero también tremendo. Eso, Omicron, Dios mediante, ¿no? Entonces, es verdad que los preventivistas tenemos la obligación de sobreponernos a eso. Tarde o temprano la pandemia se controlará, y a poner en agenda el valor que tiene el resto de la prevención. La prevención, yo no sé, pero como sigamos haciendo mal determinados aspectos de prevención, se va a morir más gente de otras cosas, ¿no? Si no hacemos adecuados programas de prevención. Por tanto, yo creo que seguramente hasta enero o quizá febrero no tendremos oportunidad de dedicarle tiempo de verdad a la prevención, pero cuando lo hagamos, que yo espero que 2022 sea el año de despegue de IQZ, seamos capaces de traer a la agenda el tema de los aplicadores. Sinceramente, yo creo que hemos hablado todos ya de criterios de eficacia, de seguridad, de coste, incluso de aceptabilidad, que es sensacional, pero los medicamentos, cuando sea medicamento, aportará mejor garantía de fabricación, mejor garantía de suministro, creo que se puede considerar así, dentro de los hospitales. El sistema de vigilancia de efectos adversos, que todos los productos pueden tenerlo, va a ser bastante mejor, el de un medicamento, y también incluso, como no, una cierta estabilidad o coherencia de los precios, que sí que está garantizada por la ley del medicamento y no cuando se trata de biocidas. Por tanto, vamos a aprovechar el tiempo, que queda muy poco tiempo. Nosotros desde el grupo coordinador podemos ayudar a cualquier hospital que quiera introducirlos, pero hay que ponerse ya. Tenemos solo 5 meses para no quedarnos fuera de juego en el uso de biocidas cuando debíamos utilizar medicamentos. Vale. Una última pregunta que nos ha entrado. Hola, ¿siempre en contacto con mucosas se usa la povidona iodada? Rafa. En contacto con mucosas tiene que ser una clorhexidina acuosa diluida o bien la povidona iodada también diluida. Al final, ¿con cuál nos quedamos? Pues normalmente, si pretendemos no solamente la acción directa, sino la acción residual, la clorhexidina diluida siempre aporta un beneficio mayor. Lo único que acordaros, si es una mucosa oral, pues si es un uso continuado empieza a teñir los dientes. Por un uso de solamente una aplicación tampoco pasa absolutamente nada. Entonces yo, por el efecto residual y el efecto directo, yo preferiría clorhexidina diluida 0,5, un poco más bajo, con respecto a la povidona iodada diluida 10 veces, es decir, el 1% de la povidona iodada. Pero ahí no va a haber grandes diferencias. No es lo mismo que en la piel, ¿eh? Muchísimas gracias. Creo que ya vamos fuera de tiempo, pero ha estado muy interesante. No tenía ganas de cortarlo mucho y un placer contar con ustedes, ¿vale? Muchas gracias. Gracias a todos.